A continuación, Ecuador-Italia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentan su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador-Italia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches en algunos lugares donde ya está más oscurito. A todos los que se conectan con su programa Ecuador-Italia a través de Telesucesos. Este es un programa que nace por la necesidad de unir y de convocar a todos los socios de la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana, la cual lo que busca es promover las actividades de la Embajada Ecuatoriana en Italia y la Embajada Italiana en Ecuador. También promover los negocios de nuestros asociados e invitar también al público en general, a ustedes, que sean parte de esta Cámara, de este gremio maravilloso. El día de hoy tengo invitado a uno de nuestros socios ilustres, el doctor Nino Casanello Foghini, un importante penalista de la ciudad de Guayaquil, a quien lo conocí hace mucho tiempo a través de la prensa, porque él es una persona a quien siempre la prensa recurre a él para su opinión. Luego tuve el gusto de conocerlo ya como amigo personal y cercano, ya que estamos viéndonos casi todas las semanas por la Cámara Binacional. Nino, querido, muy buenas tardes. Presidente, buenas tardes. Pues un saludo a la audiencia. Muchas gracias por el espacio y a las órdenes, como siempre, para la Cámara, para la Chivey. Nino, ¿cómo fue tu vinculación a la Cámara? Recuérdame un poquito. Bien, pues fue un tema coyuntural. Precisamente visitamos la ciudad de Quito con el doctor José de la Gasca. Conversamos un poco contigo, José Luis, nos conocimos. Un poco conociste mi antecedente italiano, lo que venía haciendo también en la ciudad, y me invitaste a formar parte, pues, de este grupo que, como bien lo decimos, tal vez es la Cámara más activa y de mayor crecimiento hoy por hoy a nivel nacional, me atrevo a decir. Claro, para mí fue interesante cuando nos conocimos aquella vez, cuando en tu tarjeta leo tus dos apellidos, Casanello Foghini, que son apellidos súper italianos. O sea, Guayaquil, una ciudad que acogió mucha emigración italiana en el siglo pasado, evidentemente de ahí es donde nació esta Cámara Binacional, la Cámara Binacional Italiana, Ecuatoriana-Italiana, la Chivey. Es una cámara nacional, pero nació en Guayaquil, dado ese gran número de personajes importantes del comercio y de varios sectores de la industria y de la economía ecuatoriana que tienen origen italiano. Háblanos un poquito de tu familia, cómo llegó, qué antecedentes tenían, de tus dos familias, porque eres italiano por padre y madre. Sí, desde luego, pues de padre, del lado Casanello, somos italianos de tercera generación. Ellos vinieron en la ola migratoria de finales del siglo XIX y se radicaron, pues, aquí en Guayaquil. Vinieron de Santa Margherita Ligure, en la Riviera Ligure, ¿no?, colindante con la Riviera Francesa. Se dedicaron, pues, principalmente al comercio, pues, y luego, pues, ya temas de profesionales. En la familia, pues, ha habido abogados, principalmente, familiarmente, pues, vengo de una familia de médicos. Tanto mi papá como mis dos hermanos son médicos. Mis hermanas, pues, en diferentes líneas comerciales, pero siempre muy vinculados del lado Casanello también culturalmente, pues, a nuestro origen ligure, ¿no? Pero realmente, sí, podría yo decir que mi vinculación real con Italia viene de parte de madre, porque ahí, pues, somos, en mi caso particular, de segunda generación. Mi mamá y mi tía son vénetas. Mi abuelo es véneto de nacimiento, mejor dicho, de crianza, pese a que nació en Firenze y su familia es de Friulia. Y mi abuela es marquillana, pero criada, digamos, en el Véneto también. Entonces, realmente mi vinculación con la madre patria, digámoslo así, es a través de mi familia materna, pues, que llegó en el año 78 al país.
Mi abuelo, pues, anteriormente en Italia se desempeñaba como gerente de la Unitrans, una compañía pues, que se dedicaba a transporte de refrigerados. Y viene acá como inversionista junto a Carlos Bacaus y a Lino Iemi para generar un conjunto de proyectos inmobiliarios. Los primeros de ellos, tal vez los más simbólicos para la ciudad de Guayaquil, también para Quito, pues son los centros comerciales, el Policentro y el Bosque. Incluso en aquella época tuvieron una iniciativa, una suerte de cámara primigenia, pues, pero que no pudo avanzar en el tiempo. Hoy las comunicaciones son distintas, que entiendo es la antecesora, digamos, de hoy de la Chivey, porque tiene todo este empuje. Pero realmente, pues, mi abuelo y mi abuela quedaron fascinados con el Ecuador, un país de muchas oportunidades en los 70, muchas oportunidades en los 80. Mi abuela se dedicó al diseño de modas. Tuvo mucho tiempo una casa de modas y una academia de modelaje que llevaba su nombre, Franca Fiumi. Luego dejaron mi abuelo la industria inmobiliaria y mi abuela pues el tema de la moda y se dedicaron a la agricultura, a la exportación de flores tropicales durante mucho tiempo. Y bueno, pues ya después se retiraron y nosotros hemos continuado un poco la tradición, también la agricultura acá a nivel de costa, ¿no? Pero realmente mi familia materna es un testimonio, diría yo, de la sinergia, de la relación natural que existe entre Italia y el Ecuador, ¿no? Dos países, particularmente podría decir hasta la ciudad de Guayaquil, que se han caracterizado por la capacidad de adaptar otras culturas e incorporarlas, digamos, a su cotidianidad. Y me atrevo a decir que el Ecuador en general es así, ¿no? Italia, alguna vez, digamos, centro de la cultura internacional en el auge de Roma, luego se adapta a los tiempos e incorpora las más variadas culturas, Marco Polo con cuestiones de Oriente, la misma integración italiana, compuesta también de importantes etnias y nacionalidades que se dedicaron a la banca, a los seguros, al comercio. Sin duda alguna, por ahí escuchaba, ¿no? Que decían que desde un punto de vista lingüístico el italiano atraviesa un difícil momento, pero desde un punto de vista del legado cultural, Italia está presente en toda Latinoamérica y desde luego pues, en Guayaquil y en Quito. Es evidente, ¿no? Y creo, como lo hemos hecho todos, pues los que conformamos la Chivey, que es nuestro deber mantener ese legado de intercambio cultural entre Ecuador e Italia y aprovecharlo, explotarlo, sobre todo en una época donde la comunicación y la interacción internacional es importantísima, ¿no? En todas las aristas. Claro, es justamente lo que tú mencionabas, Nino. Para nosotros es muy importante como Cámara Binacional traer, no solamente importar productos italianos, sino importar también la cultura italiana. Ya vamos a hablar del derecho romano, esa que es tu especialidad, de la parte de leyes, ¿no? De donde viene todo el derecho romano famoso, ¿no? Pero Italia evidentemente es una cultura, y esto para todos nuestros televidentes, que va mucho más allá. Hablar de Italia es hablar de un estilo de vida, de una pasión. Es un país muy particular. No quiero decir con esto que Francia, Alemania no lo tengan. Claro que sí, son países maravillosos también con su propio ADN y cultura, su impronta. Sin embargo, Italia tiene estas cosas de esta pasión de los italianos, ¿no es cierto? De hablar con los gestos, de apasionarse, de que te saludan y te dan un abrazo fuerte, te dan 2 besos de la mejilla, fascinados en tu primer encuentro. Y claro, tú ves eso, ¿no? Y hubo esa gran migración, básicamente que se dio en esa época que tú mencionas a Venezuela, fue el gran número de italianos a Venezuela, ¿no? Guayaquil y otro gran número que se fue por el otro lado, por el Atlántico, que se fueron a Argentina. Argentina es un país donde tiene una migración mayoritariamente italiana. De hecho, cuando escuchamos los nombres de los futbolistas, todos tienen nombres italianos. Y es una cultura que los italianos la mueven, ¿no? Es impresionante cómo, por ejemplo, la comida italiana en Ecuador es tan apetecida y tan bien recibida por los ecuatorianos. Ahora, vamos un poquito a pasarnos a tu profesión. Tú eres un abogado joven, sin embargo, has tenido mucho éxito y vemos que siempre, de una u otra manera, los medios de comunicación acuden a ti para una opinión sobre el tema del momento. Cuéntame un poco cómo llegaste a eso, porque eres una figura importante ya dentro del sector de la prensa que te busca, espera tu opinión.
Bueno, muy honrado viniendo de usted, presidente, le agradezco. Pero bueno, fue una relación, más que todo inició, debo reconocerlo, en algún momento surgió un tema coyuntural de carácter penal, ¿no? Y Merlin Ochoa, de Coavisa, justamente, necesitado, decía que quería un criterio por fuera de la caja, ¿no? Y me la refirieron conmigo, conversamos y le gustó mucho el enfoque, ¿no? Porque algo que hay que entender, y eso es fascinante, digamos, de las ciencias sociales en general, ¿no? El derecho, ¿no?, está intrínsecamente relacionado al vivir diario, a las cosas que ocurren a diario, y tiene sus propias explicaciones que a veces parecen ajenas a la opinión pública. Y en ocasiones esa falta de sinergia entre la comunicación y el derecho genera cierta disrupción, incluso para el trillado tema, pues, de la corrupción o de cuestiones por el estilo, que si bien pueden existir, a veces lo que ocurre es que desde una realidad jurídica las cosas no son iguales que aquellas que tiene la percepción pública. Entonces, un poquito a partir de ahí fuimos construyendo una confianza, luego otros medios se interesaron también un poco en la forma de abordarlo. Debo agradecer mucho la confianza entregada por Diana Monroy, por Carlos Acoto, y diferentes personas que empezaron a tomar este criterio por fuera de la ideología, por fuera de la, digamos, de la pasión, y que lo han adoptado desde una perspectiva un más poquito técnica, más objetiva. objetiva y técnica. Un poco de que ese sea un sello, ¿sí? Principalmente porque, y esto no sé, presidente, si usted coincida conmigo, pero cuando uno aborda los problemas desde una perspectiva objetiva, lo que surge más comúnmente son posibilidades de solución. Cuando uno lo asume desde un sesgo, en ocasiones pues se nubla en señalar que el sesgo lo hace de alguna manera irreconciliable, o en su defecto los famosos refundacionismos, ¿no? Cambios radicales, cuando realmente pues cualquier relación de confianza, cualquier relación o cualquier percepción de seguridad jurídica se construye en un paso a paso de decisiones pues objetivamente tomadas, ¿no? Claro, hablando de seguridad jurídica y con una persona como tú, con todo tu conocimiento, y por el momento que vive el país, me veo obligado a hacerte esta consulta, que sale un poco de la conversación que estábamos antes. ¿Qué tan legal o ilegal es lo que pretende el Consejo de Participación Ciudadana con la Fiscal General de la Nación? Que es hacerle consultas y con poco interpelarla. Bueno, lamentablemente, y esto debemos decirlo, nos hemos visto en una situación coyuntural de mucha polarización desde hace rato, y nos damos cuenta que dos entes con una función específica, el primero designar autoridades y realizar un control de transparencia y control social, y el segundo destinado a las investigaciones y promoción de la acción penal, de una u otra manera, por las lógicas propias del país, se encuentra en una suerte de fuego cruzado de requerimientos, posibles inicios de investigaciones. No es lo óptimo, ¿sí?, de lado y lado. Creo que es importante, y eso sí lo digo desde la necesidad de un desarrollo integral del país, despojar a las autoridades que tienen roles técnicos, en particular estos dos, ¿sí?, del quehacer político. Porque recordemos que para política está el legislativo y la capacidad de fiscalización política del legislativo. Estos dos órganos, en su efecto, Fiscalía y Consejo de Participación Ciudadana, tienen funciones y atribuciones específicamente entregadas por la ley, que tienen que ver con designación de ciertas autoridades de control, en el caso del Consejo, y con promoción de la acción penal del lado de Fiscalía. Ciertamente, y a nivel internacional, esta eterna pugna jurídico-política no abona las posibilidades de inversión reales en el país. Eso hay que reconocerlo. Entonces, si tuviéramos un plan de desarrollo integral por fuera de los sesgos, yo creo que estas autoridades entendieran a nivel internacional el profundo daño que le hacen a las posibilidades de inversión nacional en el momento en que existe una pugna, la que sea. Y si en este caso fue promovida por el Consejo, hacemos un llamado pues para que en su punto, ¿sí?, limite su actividad al marco de sus competencias y podamos continuar y permita a la Fiscalía ejercer la acción penal pues, como le compete, pues, ¿no? Claro que sí. Hablabas tú del tema de cuánto afecta esto a la imagen del país y a la seguridad jurídica y a la inversión extranjera y nacional. De hecho, si la persona ecuatoriana dice, me voy a esperar un tiempito, vamos a pasar a este momento igual y cuéntame, ¿cuál es tu visión
ahora que ya están prácticamente casi definidas las precandidaturas, las candidaturas presidenciales para un periodo inusual. Es la primera vez que sucede esto, que hay una muerte cruzada y vamos a unas elecciones anticipadas donde habrá apenas 1 año y medio de un gobierno que se supone será de transición, o si lo hace bien, un gobierno que tendrá 5 años y medio para trabajar. ¿Cuál es tu percepción y tu visión de las candidaturas y cómo ves eso que afecta o no al país? Bien, antes, digamos, de hablar de las candidaturas, yo hablo de lo que considero deberíamos enfocar a efectos de conseguir un mando inmediato para este periodo extraordinario, ¿no? Y lo primero es entender que el tiempo es limitado, es un tiempo de 1 año y más, lo que significa un cronograma muy holgado y objetivos claros. Y esos 2 objetivos hoy están marcados en el tablero, presidente, innegablemente. Seguridad, ¿sí?, y ventaja diferencial para reactivar economía a nivel local. Esos son los 2 ejes que cualquiera de los candidatos tienen que lograr demostrarnos, no solo en el sentido de decirnos si lo van a hacer, sino cómo y en qué time frame, en qué periodo o estructura de tiempo específicamente ejecutable. Porque como bien lo hemos señalado, hasta lo limitado de este mandato nos llama a nosotros a estar alerta, porque realmente estamos en una suerte de situación de resucitación del país. Y yo lo planteo claramente, por ejemplo, una idea que voto. ¿Qué tal generar una ventaja diferencial sobre la base de energía eléctrica barata y en función de eso generar un plan para reactivar todo el cambio de matriz productiva hacia la electricidad con repotenciación de los proyectos que ya estaban en marcha, quitando el sesgo ideológico, ¿sí?, y en función de eso acoplarlos, ¿sí?, y generar inversión para readaptar la conectividad nacional en función de esta nueva generación de energía hidroeléctrica? Eso a la par de una mayor e innegable inversión en materia de seguridad, en el eje preventivo, en el eje de lucha contra estructuras de delincuencia organizada y además en la lucha contra el blanqueo de capitales. Claro. Si este plan es demostrado en números factibles y en tiempos ejecutables, ese es el candidato llamado a tomar, a mi modo de ver, la voluntad popular y materializarla en una mejora. Tenemos que ser conscientes, presidente, sobre todo en el mundo globalizado en el que vivimos, que entre más desaprovechemos las ventajas diferenciales que tengamos, más difícil va a ser captar una inversión, una seguridad jurídica o generar una seguridad jurídica que capte esa inversión, ¿sí? Y más difícil va a ser competir con otros países, no solo de la región, sino del mundo, que están empezando a desarrollarse de una manera estrepitosa. Y lo digo porque hoy más que nunca, con la revolución de la inteligencia artificial y otros fenómenos que ya vamos a vivir de frente en el mundo laboral, es importante que el país tenga un plan a mediano y largo plazo. Y cómo no ahora, de resucitación. Por eso, yo creo que un trabajo como el de la Chivey, abriendo fronteras y permitiendo interacciones entre 2 países con lazos culturales tan fuertes, es preponderante. Y quien llegue a la máxima magistratura nacional tendrá que buscar en la colaboración internacional y en un estricto plan de negocios local una manera de sacarnos adelante e indefectiblemente a largo plazo vencer esta crisis de inseguridad. Esa es mi visión de país hacia el futuro, y creo que hay candidatos con una importante preparación, pero que tendrán que demostrarnos, presidente, y de eso dependerá nuestro voto, la forma en la que van a ejecutar los planes, ¿sí?, que tienen previstos para mitigar o para sortear esta crisis. Claro, está demostrado que no solamente un candidato necesita habilidades administrativas, gerenciales, liderazgo, también habilidades políticas. Acabamos de ver un gobierno, vivimos un gobierno que lo ha hecho bien en el campo económico, ha manejado bien el tema fiscal, ha hecho caja, ha bajado el déficit. Sin embargo, su poca experiencia política, en capacidad de negociación, digámoslo así, negociaciones donde yo entiendo que el presidente no quiso ceder ministerios, no quiso ceder hospitales, no quiso caer en este juego político de dame esto y te doy los votos, pero le costó el cargo, una asamblea completamente en contra, donde defiéndase bien o no, siempre le iba a dar una votación con un cálculo político. Entonces, también es importante la gobernabilidad.
Entonces un candidato tiene también que tener ciertas habilidades para buscar acuerdos, pero también para poder defenderse. ¿Qué pasa con el gobierno actual? Es un gobierno que se preparó 3 campañas. Yo hubiera esperado que venga políticamente más capacitado. Tengo mis reparos en esa capacidad de comunicación y manejo político del presidente Lasso. Eso es lo que le cuesta el cargo, porque no podemos negar los aciertos administrativos y económicos. Eso no lo digo yo con una visión de afectos o no, es una cosa práctica, como tú decías. Entonces, quien venga acá a gobernarnos tiene que entender que tiene que buscar gobernabilidad, siempre dentro de un marco de cosas lícitas, obviamente, y legales, porque no se trata de dar espacios de poder como darte las aduanas, como darte los hospitales, como darte algún ministerio, como vimos en el pasado. Entonces, es muy importante también entender eso, y viendo cómo se plantea ya más o menos las fichas políticas, es evidente que habrá una segunda vuelta, con un correísmo que es la minoría más alta del país, es una minoría, pero la más grande del país sin duda, con un candidato que, entre varios, porque son, Nino, me parece que son ya 8 o 9 candidatos presidenciales, ya, binomios, ¿tú crees que llegue a darse una segunda vuelta necesariamente? Bueno, va a depender de la configuración de las candidaturas, ¿sí? Porque indefectiblemente tenemos muchos actores asociados a una tendencia de derecha y cada vez menos actores asociados a una tendencia fuerte de izquierda. Y eso sí puede marcar la adhesión natural de aquellos que no están teniendo un candidato desde su perspectiva. Ejemplo, ¿no? Con la declinación de la candidatura de Leonidas Issa por Pachacuti, ¿sí? Hay que entender que un fuerte grupo de ese sector probablemente va a ser un voto que pliegue hacia la izquierda. Asimismo, el declive de las candidaturas o la declinación de las candidaturas de izquierda de centro democrático, por ejemplo el candidato Maruri, eso a su vez va a fortalecer un poco más cierta parte de la tendencia de derecha. Pero me atrevo a decir, como se está planteando el panorama, que la tendencia de izquierda se está agrupando alrededor de Revolución Ciudadana y que si esto es así y tomando como radiografía las últimas elecciones de febrero, es muy posible, ¿por qué no?, que tengamos no solo una mayoría de la Revolución Ciudadana, digámoslo así, en la Asamblea Nacional, sino tal vez una victoria presidencial en primera vuelta. ¿Por qué? Porque la tendencia está fortalecida y de alguna manera unida, sin ningún tipo de candidato que de alguna manera dispute ese voto. Más bien sale debilitada la derecha y eso hay que reconocerlo, porque tiene atomizada la tendencia en diferentes facciones. Entonces, mi consejo al votante que nos ve, más allá del direccionamiento ideológico que pudiera existir, hoy lo que tienen que entender es que el mundo exige una política pragmática, objetiva y medible en resultados. Más que una tendencia, estamos llamados a ver el plan de un año y más de meses y cuáles son los resultados ofrecidos en ese periodo. Ejemplo, más incautación de drogas, mayor desarticulación de fondos en la economía como ilegales, mejora en los centros penitenciarios para poder albergar a las personas que son sentenciadas por un sistema judicial. Así es. Un sistema judicial que funcione con instalaciones buenas, con un mejor sistema de filtrado de corrupción. O sea, la tarea es ardua. Yo quiero decir, este es un periodo muy especial porque en lo limitado del tiempo, por primera vez, podría darnos la opción de ver un candidato que nos presente un plan de trabajo que sea más un plan de curso o una matriz de objetivos. Entonces, si vamos a terminar votando por un conjunto de propuestas a muy largo plazo para estas elecciones, mi lectura de bote pronto es que nos vamos a encontrar con un chasco, porque como bien lo señalaste, José Luis, no solo se va a tratar, ¿sí?, de llegar, se trata de llegar y tener la capacidad de escuchar a todos los actores involucrados para lograr la mejora del país, revertir la crisis en seguridad y mejorar una situación económica que post pandemia y de cara a esta crisis de seguridad está aniquilando nuestra economía formal, y en eso tenemos que ser claros. Claro que sí. Es importante, perdón que te interrumpa porque se nos acaba un poquito el programa, es importante recordar que nosotros como Cámara Binacional Ecuatoriana Italiana
trabajamos y trabajaremos con los gobiernos que nos toque gobernar. Somos un vehículo, somos un vínculo para apoyar y unir al gremio empresarial, corporativo, con el gobiernos regionales, seccionales, gobierno central. Miguel Nino, se nos pasó el tiempo charlando de este tema maravilloso. Me encanta verte, aunque sea por un Zoom. Espero que nos veamos pronto en nuestras reuniones de la Cámara Binacional Ecuatoriana Italiana. Tu último mensaje para nuestros oyentes. Desde luego, y siempre a las órdenes, presidente, para la Chivey y para mejorar esa relación. Pues agradecer este espacio, ponernos a las órdenes en el estudio jurídico de la GASCA, donde básicamente nos dedicamos a litigios complejos, a todos los socios de la Cámara, pues, y a quienes nos escuchan a través de este programa. Y como siempre, seguiremos trabajando junto a usted, presidente, a la Cámara y a todos los miembros para fortalecer una relación que, como yo lo veo, va a ser clave en el desarrollo económico a corto y largo plazo del país. Muchas gracias, Nino. Muchas gracias, amigos. Eso es todo por hoy. Si quieres ser parte de nuestra Cámara Binacional Ecuatoriana Italiana, búsquenos en ecuadoritalia.com y consúltenos. De mi parte es todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves en Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentaron su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador-Italia.